Me encantan las Big Bang y me encanta esta música de los años 40, oiga. Ah, esto casi nada, ¿eh? Pues Es que toda esa música, dan ¿no? ganas de seguir bailando, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Clásico. De hecho, incluso una vez organizamos un baile con música de Big Bang y tuvo un éxito tremendo, ¿eh? Porque había una escuela de baile aquí también en Los Realejos y mucha gente que sabe bailar y que baila el foxtrot, baila todas esas músicas de Glenn Miller y bueno, un montón de orquestas. Teníamos un apartado y este era una de las sintonías, la otra era esta, espera a ver, esta. Bienvenidos a Big Bang Music. Bien hallados. Bueno, pues está con nosotros el amigo Fernando Armas Pérez, insigne escritor, docente y muchas más cosas que vamos hablando y que obviamente es colaborador también de Radio Realejo en su currículum. Le ponemos y te lo agradecemos muchísimo. No, yo al revés, ya esto se ha convertido en un lugar tan entrañable y acogedor que me encanta venir, o sea, me encanta. Bueno, Lo pues pasamos muy bien. ayer me dijeron algo muy bonito en Tacoronte y me dijeron que los apartados que tiene el programa son muy atractivos porque tratan temas que tienen un interés para muchas personas, más de la que la gente piensa, dedicada a la cultura, a la palabra, ¿no? Yo hice alusión a los versos de un represaliado de la guerra civil, de José Galán, también Hernández, que es natural de allí, aunque estaba casado aquí, en el Realejo Alto, y que hablaba acerca de la importancia que tenía la paz, la palabra, el fundir los cañones, olvidar las armas y que fuera la paz, en definitiva, la concordia entre todos, ¿no? Pues, Con la palabra se arregla todo. Se arregla todo, ¿no? Sí. Bueno, pues por lo menos en ese momento estamos de la historia. Y lo de la música es porque aquí donde lo ven también, además, un gran músico, según me dicen. Yo Gran músico no, yo soy músico aficionado. a mí me dice, no, ¿tú lo has visto? Le digo, no, yo ni siquiera sé qué instrumento toca. Toco clarinete. El clarinete, Sí, bueno, ¿no? pues mira. Ahí No, está ahora la no, ahora la trompeta, trompeta, pero antes el Pero clarinete. sí, hay esas big band tienen clarinetes. Sí, Sí, tienen no, clarinete, no. saxo normalmente, trompeta. Ahí está. A mí es uno de los instrumentos que yo he tocado trompeta, pero si hubiese tenido tiempo hubiese aprendido el clarinete, porque siempre me ha parecido un instrumento, yo he escuchado a Woody Allen tocándolo y eso, también un virtuoso, ¿no? Y aquí teníamos nosotros en Los Realejos a don Manuel Plasencia Pérez, el insigne Manuel Plasencia, que tocaba con una sola mano. ¿Cómo? Yo no sé cómo hacía eso, pero él venía con la fanfarria el día del Rascayú, el lunes de carnaval, y él venía, no sé, en un momento determinado, tú me dirás si es posible o no, Sí, pero sí es posible, en algunas claro, cosas. por supuesto. Y él con la mano y en algunas notas le digo, increíble, ¿no? Sí. Bueno, pues, oiga, ha sido un gesto hacia su persona. Sí. Bueno, hoy en el espacio, pues me decías que ya nos toca finalizar, ¿eh? Sí, al final nos tocaba allí. Aquí llegamos al final, que es Sí. no al final del libro, es un final abierto, porque quiero seguir trabajando para los docentes, para las familias, y entonces lo que vamos a hablar es cómo le podemos enseñar a los niños que las historias tienen un final, qué tipo de final, para que ellos lo comprendan. Eso es el cometido de este último capítulo relacionado con Enséñame a escribir para leerte mejor. Yo recuerdo haber tenido entrevistas con muchos escritores, y no sé si fue a Rosarena, no sé quién fue, que me dijo que el final uno lo propone, pero es el lector quien dispone. Siempre ha sido así, en el sentido de que tú haces y tú lo haces como tal. Y a él una vez llegó alguien y le dijo, mira, yo hubiese hecho este otro final. Sí, y no solo en los finales, yo creo que en general cuando el autor, a veces es impredecible lo que puede sentir el público o el lector en relación a lo que tú estás escribiendo. Para mí puede significar algo diferente, y después he oído interpretaciones de lectores que me han sorprendido a mí, porque no esperaba esa reacción, ¿no? Entonces, un poco cuando uno lanza la obra, pues ahí va inciertamente a lectores que después pueden interpretar otra cosa. A mí me interesa sobre todo incidir, creo que te lo dije ya también el otro día, porque a mí me ha pasado, como a mucha gente que escribe, que no le pones coto, no le pones fin, en el sentido de que tú dices, termino, pero no termina. Y hay gente que me dice, Isidro, es que llevo escribiendo, ni se sabe, y no sé cómo finalizar. Entonces, claro, ahí están las claves, ¿no? Efectivamente. Yo creo, ahí es donde yo estoy intentando
ayudar al profesorado o ayudar a los jóvenes escritores. Es importante que tengan una dirección, un direccionamiento, un argumento, al menos un argumento. Y si empezamos por el final, pues muchísimo mejor. Bueno, Imagínate. pero Sí, no pasa nada. ¿Tú sabes quién está entrando? La tropa, ¿no? La tropa. La tropa. No, además, Pepe vino con el uniforme porque vino igual que yo. Entonces, bueno, pues ahí está. Sí. Bueno, pues es cierto, porque es que muchas veces, incluso no importa el nivel, es decir, cuando se escribe, se escribe. Sí. Con, sin, es decir, que la persona que tiene la capacidad de crear y de reflejarlo a través de la escritura y demás, por mucha técnica que tenga y todo, algunas veces le cuesta. Mira, tú sabes el final que suelen hacer los niños para salirse con la suya y no tener que pensar. Todo fue un sueño. Sí. Y yo le digo, ese es el único final que no puedes hacer en un cuento, en un relato, es decir que fue un sueño. Tú puedes poner sueños, que tú puedes decirle al lector que tu personaje está soñando. Pero como tú le llevas una trama y al final le digas que todo fue un sueño, porque no supiste arreglarlo, no supiste encauzar todo ese problema, ese conflicto del personaje, el lector se va a coger un cabreo, y yo lo digo así, se va a coger un cabreo porque eso también se le hubiera ocurrido a ellos. Entonces, el único final que no puede tener una obra, un relato, desde mi punto de vista, es todo fue un sueño. Entonces, lo que tenemos que explicarles es que hay que tomar decisiones. Es decir, el autor es el demiurgo, es el creativo. Entonces, como tal, dice, oiga, usted abre una puerta y si tiene que cerrarla, a lo mejor se vuelve a abrir de nuevo, pero cerrarla usted se va a su casa y deja la puerta abierta de su casa. No, usted la cierra aunque vuelva de nuevo, ¿no? E incluso si el final es abierto a nuevas propuestas, a que pues se utiliza mucho en las series, en cualquier serie, ¿no? Para dejarte paso, tiene que haber un punto de intriga, algo que es, de alguna manera casi que cierre, pero te deja en una perspectiva, en una intriga para tú pues poder venir con un segundo volumen o una segunda historia, o si es una serie, pues los siguientes capítulos. Pero tiene que haber algo concluyente. El final es muy importante, es tan importante como el principio y la mitad, o sea, la presentación, el nudo y el desenlace, ¿no? Esos son tres elementos fundamentales en la historia. Bueno, y a menudo lo que ocurre es que también se puede proponer que el propio, yo lo he visto con algunos autores, de hecho incluso fue una corriente durante una etapa de la historia de la literatura donde te ofrecían 3 finales, 2 finales, o que tú mismo los finiquitaras como tú quisieras, es decir, ha habido de todo, pero lógicamente yo me imagino que para un autor con autoría propia, pues quiere ser el dueño y señor o señora de lo que escribe, y como tal, pues bueno, pues soy yo quien decide terminarlo de esta manera, y habrá gente que le gusta, hay gente que no, hay gente que... Es como cuando ves una película y uno dice, pues mira, sí me gustó, pues mira, no me gustó al final, o no, pues yo qué sé, ¿no? Pero... Bueno, yo como mi tarea en estos casos es enseñar a los jóvenes escritores, pues... qué tienen que hacer o qué es la base, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Sí. Hay unos fundamentos, hay una base. Entonces, es importante que sepan que tiene que haber un final y que ese final lo tienes que proponer tú. Sí. Después tú puedes dejar, como digo yo, por ejemplo, en mi libro, El libro secreto de Marco, cierro la historia de Marco y dejo una puerta abierta a una segunda historia, que ya acabé. Entonces, me interesaba dejarlo así. O sea, yo puedo acabar una obra abierta y cerrada, solo cerrada o dejarlo abierto. Pero sí, tiene que concluir todas esas líneas de toda esa intriga que has llevado hasta el final, tienes que dar una conclusión. Y ahora vemos cuál es el mejor final. Mira, desayuno con diamantes, ¿eh? Pues una buena música para poder uno reflexionar. Yo hay veces que alguien me dijo el otro día, oye, yo sé que no tiene que ver con la escritura, con la parte creativa, pero sí con la lectura. Y claro, pues hablamos de escritura y de lectura, todos uno, ¿no? Además, en su trabajo, claro, aprende a escribir para leerte mejor. Pues entonces, escuchar música mientras se lee. Hay gente que dice, cuando escribo también, de forma creativa, pues me gusta tener música de ambiente, lo que se llama el chill out famoso, ¿no? Ahí, ¿no? Sí. Sobre todo, yo recomiendo, si vas a escribir o a estudiar, lo que sea con música, por lo menos intenta que no tenga letra. Sí, claro. Para concentrar todas las neuronas en la parte
la letra que estás tú poniendo, ¿no? Ujú. Pero sí, la música puede acompañarnos en cualquier momento. Sí, ¿no? Y Sin además duda. que pues, es como, digamos, un colchón, ¿no? Yo reconozco que yo prefiero el silencio, yo Yo también. para crear y son cosas que uno... Me gusta utilizar folio blanco, no me utiliza línea, no me utiliza... Es decir, cada uno tiene sus Sí. predilecciones y demás, ¿no? Pero sí que es necesario el que cuando se hable de finalizar... hay técnicas que tú lees y que te dicen, no, pues bueno, de hecho incluso se aplican en las compositions, en los essays y demás, ¿no? Cuando dices tú, pues... Texto argumentativo, sí. vale. Y después al final, incluso el periodismo lo dice, ¿no? La conclusión tiene que ser una deriva de lo expuesto anteriormente, más sí, algunas veces... Alguna pues, idea nueva, sí. Sí, claro, en el lenguaje periodístico pues hay una estructura, está claro, pero en la literatura es más flexible en ese sentido. sí. Yo le digo a los profesores o a los alumnos cuál es el mejor final y siempre la respuesta que les sugiero es el inesperado. O sea, un final que nadie sea capaz de imaginarse. Ese es el mejor final. Si consigues hacer eso, creo que has cerrado muy bien el relato. Ujú. Sí, un final inesperado. Y hay veces también que el relato pues puede también sugerir una sorpresa en ese último tramo, algo que nunca has desvelado. Claro. Yo he tenido algunos de esos libros que he leído y dice, Sí. te da te pega un samblazo al final Ahora me que estoy no te esperas. el final revelación, ¿no? Sí, Ese sí, tipo de final, como te acuerdas la película del Sexto Sentido, sí, por ejemplo, ¿no? Que fue un final revolucionario. Luego más adelante Amenábar sacó los otros, exacto. que ya copió ese, también Cierto, fue cierto. un buen final, tampoco lo esperaba. Esos dos mundos paralelos que uno cree que está en uno y al final está Y en está en otro. el otro. Ese tipo de finales son maravillosos, son Sí, mágicos. sí, no, o que tú crees que alguien es malo por naturaleza y hasta el final leyendo el libro, el malvado, y al final no era el malvado, si te das cuenta, ¿no? Es decir, que la irrealidad, ¿no? Hay gente que le gusta también jugar con los lectores, es decir, hay autores de años A. Yo, por ejemplo, Cortázar es uno de los que a mí Cortázar unas veces te rompía los esquemas porque leías un capítulo y al siguiente capítulo dice, pero es el mismo libro. Sí, está diciendo todo lo contrario que decía en el anterior. Entonces, pues claro, son estilos también que se prodigan, ¿no? La literatura como arte es un juego con el lector. Sí. Por eso en los finales tenemos una gran oportunidad para jugar con el lector, como tú bien dices. Pero yo creo que en ese juego, en ese envite, vamos a decir, todo se apunta. Porque el lector le gusta, hay cierto regusto muchas veces al desafío y al... ayer mismo lo vimos en la presentación del libro de fraseología de Pablo de Lucas, los pocos que estuvieron allí, en la Casa de la Cultura de Tacoronte, debido, como te dije, a ese imprevisto de la alcaldesa de un familiar y demás, un accidente que hubo y demás. Entonces, pues eran docentes y eran personas que a lo mejor ese día habían estado hasta las tantas trabajando y sin embargo estaban allí y estaban ávidos por meterse en la médula de lo que es en sí esa otra educación, la que no es reglada, la que no tiene plan de estudios que tienes que cumplir y sin embargo, bueno, hasta hace poco era incluso, cuidado, ahí no se meta, no me niallo, ¿no? Sí, muchos profesores buscan tener una fuente de inspiración y tener un baúl cargado con recursos porque no sabes lo que va a pasar. Sí. Las programaciones nunca funcionan. Eso, después de tantos años sabemos que no funcionan. La libertad de cátedra unas veces no que sea obligatoria, es que es fundamental. Es decir, una persona no se puede ceñir solo, como tú me decías en el Barante, que sea tan estricto. Currículum, le falta un sello, un céntimo. Sí. Claro, yo más que libertad diría flexibilidad, porque digamos nosotros tenemos apuntado, tenemos un final al que apuntamos, pero tenemos que ser flexibles para llegar a ese final, ¿no? Yo creo que el sistema no nos ayuda muchas veces por ese carácter inflexible, ¿no? Sí. Y el burócrata es demasiado inflexible porque no sé si es que tiene que justificar su razón de ser, de existir, y entonces lo que está haciendo es zancadilleando a los profesionales que saben, ¿no? Que tienen a lo mejor décadas de experiencia en el aula y saben que esa programación que está ahí, que está entregado a la administración pública, la tengo que romper, pero inmediatamente desde hoy, porque lo que tengo en el aula es impredecible, ¿no? Lo que va a pasar hoy en el aula es impredecible. Es impredecible, ¿no? Y además que son
son otros mimbres, es decir, son otras cuestiones que se tienen que tratar, pero bueno, también en la escritura, porque trabajas con chiquillos que tienen que expresar todo lo que llevan dentro y tienen que hacerlo en un papel también. Cada vez se escribe menos, cada vez, lo que te decía esta mañana de ChatGPT, eso de que te llegan y te dicen, no, yo no tengo sentimientos. De entrada te dice, yo voy a analizar datos, y lo que te decía antes, el SP, ¿no? Que tú dices, SP, se lo dice a los chicos, a lo mejor te dice el Superman, ¿no? Dice, no, servicio público, ¿no? El servicio público también de la docencia. Hay que entender que la docencia, sea a través de un colegio concertado, privado o incluso público, tiene una vereda, un camino que es fundamental para la formación, pero no solamente académica, sino lo más importante. Sí, lo que te comentaba antes. Nosotros formamos a individuos, entonces no es tan relevante cada asignatura, sino la suma. Sí. Y siempre focalizando que es el individuo el que estamos formando. Sí. No podemos regular los tonos y las voces y bajar un poquitito más el inglés, subir un poco más las matemáticas, o bajar las matemáticas y subir las ciencias naturales, o bajar las ciencias. O sea que el problema que se nos plantea en una educación reglada es que tiene que ser todo igual para todos, ¿no? Y después pretende flexibilizar dentro del aula a alumnos muy dispares, ¿no? Que es casi imposible. Sí, ¿no? Hay escenarios muy dispares en los que tienes un alumno que es brillantísimo en matemática y otro que nunca jamás en la vida la ha probado. Entonces, pretender que el maestro, que el profesor sea ahí el árbitro es muy difícil. Es muy difícil, claro. Claro. Hay que tener en cuenta que este tipo de apartados que llevamos a cabo en la radio tienen un predicamento entre muchas formas de ver la vida a través de la radio, gente que anexa o no, gente que dice, y hay gente que me dice a mí, dice, oye, pues me están despertando el interés de la lectura. Le digo, conseguido, porque claro, de eso se trata de que la gente pueda tener, ¿no? Ese acercamiento. Tengo que darle, porque se nos va pasando el tiempo y tengo que decirlo, porque estás contento, porque cuéntame lo de Santoña, a ver cómo es eso. Bueno, es verdad. Bueno, pues te cuento. Cuando acabé el tercer libro de las aventuras de Sebastián, pues como hay un personaje que introduzco que es de origen santoñés, de Cantabria, y lo utilizo para un poco hablar de ese pueblo, hablar de sus costumbres, sus tradiciones, de su lenguaje, de su del carnaval que se retoma porque justo coincide en época, en fecha. Pues se me ocurrió enviar un ejemplar al ayuntamiento de Santoña, dedicado al pueblo santoñés. En Cantabria. En Cantabria, exactamente. Y esta semana pues recibo una llamada del concejal de Cultura del ayuntamiento invitándome a ir a Santoña y presentar el libro allí en la Casa de la Cultura. Además tú lo conoces porque tú sueles ir a veranear, has estado allí también, ¿no? Yo siempre intento escribir de todo lo que conozco. Sí. Fue una primera enseñanza de una profesora de lengua y literatura en segundo de bachillerato, que me dijo, habla de lo que tú sepas. Cuando hables, cuando escribas, habla de lo que tú conozcas. Por eso empecé a hablar de San Juan de la Rambla. Sí. Y ahora introduje Santoña porque la conozco desde hace más de 20 años probablemente que llevo yendo a ese pueblo. Lo conozco tanto como el mío. O sea, conozco muy bien su idiosincrasia, sus calles, su paisaje. De hecho, incluso me dices que hasta el léxico, es decir, el habla, las palabras que se utilizan. Ajá. Tiene claro, como cada localidad, pues tú tienes sus localismos. Y tuve la gran suerte, hablando con mis amigos de Santoña, que me comenta Puerto, mira, tengo una compañera que ha hecho un dossier, ha recogido todas las palabras que son propias de este pueblo. Y yo cogí, le dije, mándamelo por favor. Y entonces las pongo en bocas de este maestro santoñés en muchas ocasiones. Sí. Las pongo ahí en el libro para pues realzar que cada lugar tiene sus propios localismos, sus propios lenguajes. Las características diatópicas que se dicen en la ciencia de la lengua, vamos a decir así, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, enhorabuena entonces para que vayas allá. También me dices que estás preparando nuevamente otra participación, en este caso en la isla de Gran Canaria, ¿verdad? Sí, ahora el taller que concluí, que hice en Fuerteventura, lo voy a repetir en Gran Canaria, en el CEP de Telde. Sí. Y será, creo que, si mal no recuerdo, creo que es el 22 de enero. Estaré por allí, también con el mismo taller. Ya estoy empezando a coordinar con en este caso se llama Eli,
la coordinadora del eje lingüístico, y pues nada, ya empezar a trabajar, a ver si me sale por lo menos igual que el de Fuerteventura. Bueno, yo sé que hay mucha gente que nos escucha. Quiero mandar un fuerte abrazo a Susi, que es la, de nuevo, directora, ya lo fue, pero vuelve a hacerlo ahora. Antes era Regina, que era compañera mía de estudio, ahora también Susi nuevamente en el Agustín Espinosa, uno de los colegios, está cumpliendo 50 o 60 años, creo. Pues, y que, pues bueno, al igual que cualquier otro colegio y demás, es decir, bueno, en la medida de lo posible y de sus posibilidades, aquí está Fernando. Cuanto más se prodigue, más se impregne la gente de esta esencia. Mira, tengo un escrito editorial preparado para este lunes, porque Andrés Díaz Sosa, que colabora conmigo, no va a estar, está de viaje. Y es un poco triste porque habla acerca de libros en contenedores y libros sobre todo de la basura, ¿no? Contenedores en basura orgánica, ¿no? Y entonces, pues claro, uno se plantea qué se puede hacer con ello, qué se puede. Y entonces creo yo que mientras se tiran libros a la basura, nosotros tiramos como esos drones ahora que están haciendo para pues semillas, para que la gente, pues bueno, se siga enamorando de la literatura y de la lectura, ¿no? Yo creo que habría más amor a la literatura si la gente escribiera más. Sí. Sigo empeñado. Perdona que insista, Isidro. No, yo también, ¿no? De hecho... Pero estamos poniendo mucho énfasis siempre en la lectura, lo cual tiene que existir. O sea, yo no pretendo eliminar que la gente lea, sino que escriba, porque el hecho de escribir te va a hacer amar más a las letras. ¿Cuántas pastillas, tranquimanices, como digo yo, o incluso pues todo ese tipo de fármacos que están para evitar depresiones, bueno, y tantas dolencias que atienden a la psique, pero en realidad no es la psique, es el alma, ¿no? Se podrían evitar si la gente tuviese capacidad de expresarlo, de sentirlo a través de la escritura, por ejemplo, de la lectura, bueno, no sé, utilizar ese otro músculo, claro, que no es físico, es mental, pero que obviamente es una manera de hablar contigo mismo. Es que cuando estás escribiendo y estás echando para afuera, en realidad estás hablando contigo mismo, estás estableciendo un diálogo que no vas a olvidar porque lo tienes anotado. Es como el que levanta acta en una reunión, ¿no? Aquí lo tengo. Después, como me decía aquella maestra, otra vez volviendo a mi profesora de bachillerato, y si no te gusta, rómpelo, ¿vale? Que igual hasta eso es catártico. Bueno, alguien me pidió eso y yo digo, bueno, me encanta esa petición porque yo voy a tener niños, sobre todo a final de año. En la última semana de diciembre estamos aquí y me gustaría que los niños vengan en esa etapa de la no solamente por el tema Navidad, no, sino porque la oralidad me interesa. Y entonces le digo, bueno, voy a decirle a Fernando, si no le importa que ellos hagan una lectura de Sebastián en antena, que digan, bueno, de decirle, mira, ustedes leen este proyecto, vamos a decirle que vengan y que quieran leer pues un pasaje de Sebastián, ¿no? Por supuesto, tú avísame que aquí traigo yo los libros y o hacemos, depende de las edades, también tengo Atrapada en el Tiempo. Sí. Que ahí hablamos mucho del tiempo. De hecho, hago una definición del tiempo que resumí en una sola palabra. El libro empieza así, en el prólogo. Si alguien me pidiera definir el tiempo, yo lo definiría diciendo que es injusto. Injusto, ¿no? Bueno, y tú, al igual que yo, que masticamos la lengua de Shakespeare, lo que sí es cierto es una cosa. A pesar de que nos guste y que estemos relacionados con nuestra profesión, nuestra forma de vivir la vida a través del inglés y tal, pero la lengua española es una de las más ricas de todo el planeta y tiene unas capacidades tremendas. Por lo tanto, no la simplifiquemos tanto, ¿no? Yo le digo a los chicos, como broma, le digo la canción. Ayer cogí la guitarra, me fui hasta el barranco a cantarle porque estaba triste. Me había peleado con la piba, en inglés, whip. Entonces, por ejemplo, le digo yo, desde ese punto de vista, tenemos que intentar sacar lo nuestro, los epítetos, los adjetivos, lo de ser creativos, porque tenemos una lengua tan rica, aquí, sin ir más lejos, en Canarias, con todas las culturas que han venido, lo decíamos ayer, tenemos, para dar y tomar. Pero con el lenguaje profundizamos y todo profundiza también. Sí. Lo que pasa es que nos estamos quedando siempre en la piel. Sí. Nos quedamos en la piel de todo. Los jóvenes tienen demasiados tipos de atractivos o de ocio que son muy superficiales. Cierto. Entonces,
tenemos que ayudarlos y en eso es que sin la administración esto es muy difícil. Sí, cierto, es muy cierto. difícil porque hay que regular. Es una cosa a nivel mundial. Claro, decir, sí. afecta tanto al mundo anglosajón como al hispano, como cualquier otro idioma y demás. Es decir, lo sencillo, lo práctico, ir a saco, como dicen ellos ahora, rápidamente, decir ya. Y todo Consumo rápido. Sí, claro, es eso. Y es claro, eso nosotros podemos hacer mucho esfuerzo en la escuela, pero somos, como comenté en el programa anterior, hay 4 patas que sostienen al individuo en su formación y nosotros solo nos podemos ocupar de una. Entonces el 75% restante, ahí está, a ver quién le mete mano. Yo siempre le digo a los chicos lo mismo, le digo, no se crean ustedes que en el inglés todo es tan sencillo y tan fácil con una sola palabra. Sí. Basta unir unas cuantas para darte cuenta en la profundidad que tiene to be or not to be, por ejemplo, ¿no? Eso es pues igual, es decir, no se puede simplificar las cosas. Si tienes que darle extensión, dale extensión, porque estás dándole forma a lo que llevas dentro. Entonces no es lo mismo decir un te quiero que decir muchas más cosas que a lo mejor no tienen la palabra quiero y amor, sin embargo pues son, pues bueno... Y después hay una cuestión muy importante y es que quien mejor domina el lenguaje manda. Sí. Es así, es que al final te va a convencer porque sus argumentos es mucho más rico y entonces tú no vas a tener la manera de combatirlo si tú no has aprendido a utilizar argumentos. Creo que es Chopin. Terminamos con Chopin. Terminamos, claro que sí. Bueno, pues mira. Pues, Super final. Super final, muy bien. Muy bien, Fernando. Pues es un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros. Bueno, a partir de ahora en adelante, pues bueno, ya lo que es el apartado de por sí. Bueno, eso sí, les recuerdo a todos los que nos están viendo a través del YouTube y del Face que lo tienen colgado y también en el podcast de los programas de Radio Realejo. Sí. Dentro de los programas, pues aparece precisamente. Y yo voy enlazando también en mis redes sociales todos los programas, de manera que pueden ir moviéndose por ahí, entrando a Radio Realejo por ahí. Bueno, muy bien. Bueno, pues ya estaremos pendientes de cualquier cosa contigo. Nos queda ese programa también, el Débora Café, con la amiga Ana y demás, y ahí estaremos, por supuesto, para disfrutar de... Y lo que surja, como dice, ¿no? Y lo que surja. Y lo que surja. Porque es que San Juan de la Rambla enamora. Es un pueblo que uno quiere mucho y mira, escuchando la música de piano y uno... pues viendo la costa de esa parte de San Juan de la Rambla, bueno, que bueno, enamora también. Pues muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Gracias a ti, sí. Gracias, un saludo.